Seguimos en nuestro programa, hablamos ahora del arbitraje del fútbol y del voleibol. Dejamos en esta parte para compartir con un amigo que muchas veces los vimos dirigir. Era lo importante estar en nuestro programa de Hora 25 porque el fin de semana era su último arbitraje y dirigió a los varones. Y en estas imágenes que tenemos aquí para compartir con ustedes era la despedida y el saludo de su último partido que hemos organizado espontáneamente para que de alguna manera ese trabajo de estos 32 años de dirigir voleibol se hizo su último partido dirigiendo aquí en el estadio Ángel Pértile, en el estadio del Club Social. Vamos a hablar con Julio Bogado. Tiene muchísima capacidad, muchísima experiencia y aquellas cosas que dejó en su camino con alegría dentro del arbitraje y también desarrollarse dentro de la amistad. Así que para él vaya nuestro saludo de Hora 25 de los deportes. Será su último, sus últimas palabras, pero sí lo vamos a tener, como siempre, en el recuerdo por su arbitraje de lo que es en el voleibol, dirigir los partidos de voleibol. Y tenemos que decir también algo de Julio Bogado porque él es de Machagay. Tuvo muchísima amistad y lo tiene aún con Oscar Zapallito Sánchez, que nosotros lo hemos seguido en el Zonal, también a nivel nacional con respecto al TC Pista. Así que es un gran amigo también de nuestro programa de Hora 25, que ahí lo estamos mostrando, que muchas veces hemos compartido notas en nuestro programa de Hora 25 para hablar de los escapes calientes. Así que tiene muy consolidada la amistad también en común con Oscar Zapallito Sánchez y toda su familia. Así que también a propósito de todo esto, compartimos con Julio Bogado estas palabras que dejó marcado su recuerdo desde el fútbol, desde el voleibol, para hablar del arbitraje. Cámara viajera para él, y esto nos decía para nuestro programa, finalizando su tarea de arbitraje. Ya este es mi último torneo, después de 32 años de dirigir. Hoy me levanté ya con esa firme decisión porque ya no sentí motivación. Cuando uno pierde una motivación por algo, y ya no... vine porque me había comprometido, pero hablando con la organización ya le dije que mi último torneo y bueno, en colaborar para lo que le haga falta, los años de experiencia, después de haber dirigido torneos nacionales, ligas nacionales, yo creo que un ciclo cumplido, un sueño cumplido. Dirijo desde los 18 años, así que creo yo que merezco un descanso ya en este tiempo. Dirigí 28 años, también fui árbitro de fútbol, dirigiendo liga nacional, torneo nacional, torneo de ascenso, así que tengo una vasta experiencia como para comentar. Y bueno, ya este es mi último torneo, ya esta mañana la firme decisión. Ya. Bueno, ¿cómo fue sus comienzos, su historia de arbitraje, también de voleibol y dirigiendo partidos de fútbol? ¿Cómo se fue alternando todo esto y buscando las dos condiciones con la misma vocación? Sí, bueno, el arbitraje lo empecé en el año 81. Mi último año de secundaria y bueno, después empecé profesorado, dirigiendo ya con 18 años y torneos de vóley sobre todo. Y bueno, al ser profesor de educación física, un día me convocan de la Liga Regional, pues yo soy de Machagay, de la Liga Regional de Fútbol, me convocan. Mi padre era vicepresidente de la liga en ese momento de fútbol y nos largamos por un fin de semana 3 profesores a dirigir fútbol. Era por un fin de semana nomás porque no tenían árbitro y querían hacer una inscripción de árbitro. Así que empezamos con los buzos azules y bueno, y terminé dirigiendo 31 años. Bueno, una larga historia. ¿Esto qué significó? ¿Tiene algún recuerdo importante, alguna cosa interesante que le quedó, que lo tiene guardado en su casa para siempre, para decir esto me marcó las cosas lindas del arbitraje? Sí, poder haber dirigido un torneo internacional, 9 veces fui convocado para dirigir un torneo internacional de primera división en Copa Ciudad de Reconquista
y bueno, y en el último año de mi arbitraje de voleibol, y mi último arbitraje en ese torneo, hubo un reconocimiento al mejor árbitro. Como era el único chaqueño que participaba, siempre salía sorteado para dirigir la semifinal entre los equipos chaqueños. Los santafesinos no querían dirigirlo, y bueno, uno con la experiencia y haber transitado tanto en esto del arbitraje, realmente, bueno, ese es uno de los mejores recuerdos que tengo. Y tengo una historia viva para contar de todas las cosas que me fueron sucediendo, las amistades que hice en el vóley, acá en Las Breñas con Montenegro, Pelín, con el famoso, antes estaba el doctor Beltrán, Julio Beltrán, primer presidente de la Chavo, Canito, el primer secretario, después con José Calderón, el Toro, el Negro Álvarez, profesor también que creo que falleció, y bueno, una vasta experiencia. Y bueno, y siendo de Machagay, las cuestiones de la vida no me trajeron a vivir a Las Breñas, porque hace 8 años que vivo acá y realmente ya me siento como de la comunidad. Y bueno, realmente hermosos recuerdos. Vivido con el arbitraje, siempre lo tomé con la responsabilidad, porque eso me caracterizó siempre. El arbitraje es un complemento dentro del vóley y del fútbol, y tenemos que hacerlo con responsabilidad. Encima somos los únicos que cobramos entonces hay que hacerlo con responsabilidad. Yo siempre le decía a los que venían detrás mío, por eso yo creo que no aguantaron, un fin de semana no tenemos que salir. Es un fin de semana que no tenemos que salir el sábado a la noche. Es difícil tomarlo con responsabilidad. Eso es una de las cosas que siempre me caracterizó. Fui 26 años presidente del Colegio de Árbitros de Fútbol de la Liga Regional. Dirigí un partido acá en Huracán, cuando salió campeón Huracán, ganándole la final antes, allá por el 97, 98, el chico de Laurenza que trabaja en el agua potable, él era arquero. Y el número 9 en ese partido fue Federico Zanetín, de él me acuerdo. Y bueno, dirigí en la cancha de Huracán, que estaban esperando un resultado de Ferro y Cooperativa. Acá jugó Cooperativa de Charata, y en Ferro jugaba Ferro con Unión de Pinedo. Si empataba Ferro, salía campeón Huracán. Y bueno, terminó. En esa fecha volvieron todos los jugadores viejos de Unión de Pinedo en el Clásico y le amargaron el torneo a Ferro. Y bueno, una experiencia hermosa, me apasionó. Nunca fui jugador de fútbol, nunca me gustó practicar fútbol, pero sí fui árbitro 30 años porque me gustaba. O sea, pudo ver jugar a muchos. Sí, realmente, bueno, he dirigido torneo nacional en Barranquera, en la cancha de Don Orione. En ese equipo jugaba un chico de Machagay que llegó a jugar en Colombia, Bartolo Roganovich, pude dirigirlo a él. Y bueno, tengo experiencia de mis chicos, siempre les digo mis chicos, más allá de los años que ya tienen. Zapallito Sánchez, por ejemplo, que es corredor de auto, él fue mi alumno en la escuela. No puedo. Él fue mi alumno en la escuela. Y bueno, así experiencia de esa. Tengo mi hija que es fanática de él, de Oscarcito. Con los papás de Oscarcito me he criado a la par de los papás de él, porque tengo los colores del radicalismo dentro de mi familia. En vóley he podido tener una conversación con Javier Weber, hoy técnico de Bolívar. Vino a dar una clínica de vóley a Machagay, y bueno, pude hablar con él, pude tener una estrecha relación. También pude conversar con el que salió ahora técnico de vóley de la selección argentina, que se fue a Italia, el profesor Velasco, Julio Velasco. También he podido conversar con él. O sea, y con brasileños en el torneo de Reconquista, en 9 años me he relacionado con jugadores de Brasil.
también he dirigido equipos de Obra de San Juan ahí en Reconquista, he dirigido a River, he dirigido a Boca, he dirigido a Vélez Sarsfield en el torneo de Reconquista. O sea, ¿qué más le puedo pedir al arbitraje? Nada más. Ya. Y bueno, mi despedida en esto, sí me quedan muchos recuerdos, pero ya me cuesta levantarme, tengo 57 años, o sea, ya creo que es época o tiempo para tomarme un descanso, una vacación. Me pudo haber faltado dirigir un partido de selección argentina, por ejemplo, de varones, porque de mujeres pude dirigir cuando Zaira Pasternak integraba la selección sub-21 que se jugó acá en el estadio. Yo pude ser árbitro en ese partido acá, dirigí la gira de la selección argentina, fueron 10 partidos, cuando estaba Zaira en el equipo. Después tengo un recuerdo hermoso con Mariela Trioni, con Marcela Corso, que hoy está en Italia, de Pinedo, haber conocido jugadoras como Laura Solov, Zaira, Susel Jaquet, Georgina Dospla, o sea, chicas que hoy las veo, viviendo acá las veo, y bueno, nos cruzamos porque como trabajo en la regional educativa, hoy me acordaba recién conversaba con el doctor Semuda, dirigí la Cecilia, que hoy andaba caminando por acá, y bueno, los gustos uno hay que dárselo en vida, y mi gusto fue el arbitraje, tanto de fútbol como de vóley, y bueno, ¿qué más le puedo pedir a la vida? La selección que salió tercera en Seúl, yo estuve en ese partido, pues jugaron en Machagay, y yo estuve dirigiendo de segundo árbitro en ese partido. Mi hermano estaba convocado a la selección, a la preselección, Lugo Conte, hoy el papá del chico que juega en la selección argentina, Raúl Quiroga, Weber recién empezaba, y que fueron técnicos, Esteban Martínez, que fueron técnicos después de la selección argentina.